Carlos Penaloza, @en Contexto Piso Diso, nuestras cuentas. Como siempre, sus preguntas, sus comentarios para nuestros invitados son bien recibidos en nuestras entrevistas, por supuesto con respeto. En el marco del respeto, cualquier pregunta que quieran hacerle a nuestros invitados acá, siempre estamos dispuestos a leerlas. Acá nos han escrito, por supuesto, para abordar distintos temas, algunas dudas respecto, por supuesto, a los temas de los servicios públicos, y en el punto político, algunas preguntas van enfocadas en cómo los actores están hoy planteándose no solamente este escenario de primaria, sino por supuesto la reconexión con el ciudadano. Son parte de los temas que vamos a hablar también con nuestro invitado. Luis Parra es diputado de la Asamblea Nacional, es presidente de la organización política Primero Venezuela, a quien agradecemos. Un gusto que esté con nosotros, Carlos, acá en estudio. Gracias. 2 años cumple Primero Venezuela. Quisiéramos comenzar por allí para hablar de varios temas, porque los 2 años de Primero Venezuela son particulares. Primero Venezuela es una organización que ha surgido de una polémica que ha sido llamada, junto con lo que ha pasado con otras organizaciones políticas, la judicialización de algunos partidos, aunque por supuesto primero con Primero Justicia, luego con Primero Venezuela, una organización que surge de una coyuntura compleja, donde a quienes encabezaron este proceso en 2020 se les acusó de un montón de cosas por plantear una vía diferente en la que hoy parecen todos converger. A Luis Parra, a los diputados que el 5 de enero asumieron la presidencia de la Asamblea Nacional, de forma cuestionada también por un sector político, se les acusó de colaboracionistas por plantear la negociación, por plantear el diálogo. ¿Cómo lo reciben hoy, 2 años después, que quienes los acusaron y quienes dijeron que estaban en una serie de irregularidades y que plantearon una ruta diferente, están básicamente apostando a lo mismo? Bueno, Carlos, en principio nosotros queremos saludar al pueblo de Venezuela y por supuesto a quienes están por supuesto a través de este espacio, siempre sintonizando lo que es opiniones, comentarios, análisis, pero particularmente nosotros queremos aprovechar este espacio para decirle al pueblo de Venezuela lo que siempre le hemos dicho, la verdad. Nosotros decidimos irrumpir en el escenario político hace 2 años precisamente, que estremecimos la política del país, y la estremecimos porque sencillamente hace 2 años decidimos romper con esa casta política que había estafado la esperanza del pueblo de Venezuela. Decidimos en aquel momento tomar un rumbo y decirle la verdad a la gente, romper con la polarización, con la confrontación, con la violencia política que hoy no existe en las calles de Venezuela, que hoy no existe en el contexto de la vida social del país, y que desde en ese camino en adelante nosotros nacimos como liderazgos genuinos, representantes de las regiones, que decidimos dar un paso para constituirnos en un gran movimiento de dignidad nacionalista, pero también de aguerridos democráticamente hablando, una lucha que vamos a emprender a todos los niveles. Desde ese momento en adelante nosotros teníamos una premisa de lucha muy clara. Lo dijimos, en el año 2019, 1 de diciembre, nos acusaron a los diputados de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional pasada, de corruptos, de ladrones, de todo tipo de calificativo que les dio la gana, y hasta el momento yo los exhorto a esos irresponsables que hacen políticas que no presentan ni el más mínimo respeto por la gente, que hoy te dicen siéntate, mañana te dicen párate, que hoy te dicen vota, mañana te dicen que no vote, que te dicen ese es un dictador, mañana se sientan con el dictador. Entonces, con ese tipo de liderazgo nosotros rompimos, y hoy le decimos una vez más y los emplazamos públicamente a que presenten esas pruebas, cosa totalmente distinta a la que nosotros denunciamos en su momento. Nosotros decíamos que dónde estaba la ayuda humanitaria, que por cierto más del 95-96% de esa ayuda humanitaria nadie sabe dónde está, se desapareció y nadie rinde cuenta. Monómeros, los escándalos que hoy están en Monómero, que no los decimos nosotros, lo decíamos en su momento, que habían que investigarlo, que ese interinato se había convertido en un gran negocio para un grupito, esa cúpula que obviamente extremista del G4, que tan solo entre ellos se repartían sus intereses, se sentaban con el gobierno con una conducción política errática, y decidimos romper. Bueno, esa política estremeció el país. Hoy estamos en el camino de la reinstitucionalización, que fue una de nuestras banderas. Hay que entrar por el camino de la Constitución, y en ese camino de la Constitución, para consolidar la democracia, la reinstitucionalización del país. Bueno, tenemos TCJ, tenemos nuevo CNE, tenemos poder legislativo, vamos para el poder moral, tenemos poder judicial.
Entonces allí hay un camino que obviamente está dando dividendos a la democracia y al país, y no particularmente a nosotros, sino que nos sentimos orgullosos que en aquel momento ese costo político que asumimos con dignidad y con valentía por ese intento de aniquilamiento moral y fusilamiento político que pretendieron llevar todos los sectores, hoy repiten lo que nosotros decíamos abiertamente, que por mezquindad, que por egos, que por egoísmo no te lo reconocen, no lo van a reconocer, porque es que así son esos sectores, egoístas. O sea, no puede haber unificación a pesar de que la ruta es la misma. Lamentablemente no existen para ellos esos objetivos de grandeza política. Claro, porque así tenemos ahora una Asamblea Nacional, un CNE, el reconocimiento de las instituciones del Estado, pero tenemos más oposiciones. Pero es que ahí es donde va. Yo lucho, por ejemplo, en un país para que se consolide la causa democrática y cada quien pueda hacer lo que le dé la gana. O sea, yo estoy en contra del partido único, de la ideología única, o sea, del planteamiento único, porque ese es precisamente el formato que hoy estamos confrontando, que es el gobierno que tiene más de 23 años en el poder. Nosotros queremos confrontar esa política. Ahora, los sectores de oposición son muchos. Aquí nadie puede decir que la oposición está privatizada, ni mucho menos tú puedes decir quién es o no de oposición, porque tú no tienes un opositómetro. Nosotros decimos, somos opositores porque nos da la gana de ser de oposición. Nuestra condición de oposición no nos las da ni nos las quita nadie. Yo tengo adversando este gobierno, los años que tengo adversándolo, porque yo quiero. Porque si yo quisiera ser del gobierno, soy del gobierno. Así como el que es chavista quiere ser chavista. Entonces, de esa manera le hemos dicho al país, bueno, estamos avanzando en el camino de la vía electoral. Hasta el 21 de noviembre había muchos que decían no voten, porque la política de brazos cruzados es la política correcta. Bueno, nosotros dijimos hay que votar, porque los demócratas, la herramienta más poderosa que tenemos para poder sacar cualquier gobierno malo en cualquier momento es el voto. Entonces, ¿cómo renunciar al voto como única herramienta pacífica, democrática y constitucional que tenemos los demócratas? Bueno, nosotros afianzamos ese camino. En su momento también dijimos, tenemos que ir a un proceso de paz y de reconciliación nacional. No se puede promover el odio como forma de hacer política. Nosotros creemos que los países que han entrado en ese camino no, saben por dónde entran, pero no saben cómo terminan. Y nosotros tenemos esas experiencias que en el mundo entero han tenido conflictividad política, pero también hay experiencias de cómo salen de la conflictividad política. Y no es más que el reconocimiento de los actores políticos del país. Pero en un país como el que estamos hoy, sancionado, bloqueado, con una profunda crisis por corrupción, por negligencia, por incapacidad, por todo lo que tú quieras denominarla y fundamentarla, hoy lo que nos llama a nosotros poderosamente la atención, y es el rol que le toca jugar a nuestra organización política y especialmente a las más jóvenes como la nuestra, es en ese relanzamiento del quehacer político, es que nosotros queremos ser instrumento de lucha y ser instrumentos precisamente para el equilibrio de esas visiones antagónicas, de esos sectores de un extremo y de otro extremo, y empezar a aglutinar a lo mejor de esos extremos para que puedan converger en un proyecto donde comience la reconstrucción del país más allá de nuestras diferencias. Porque ¿quién puede negar que cuando en una casa hay crisis, si tú tienes diferencia con un primo, con un tío, un hermano, y se tienen que poner de acuerdo obligatoriamente para salvar la casa, ¿quién puede creer que van a haber señalamientos y van a ir en direcciones de perjuicio de alguno de otro si todos están trabajando para salvar la casa? Bueno, hoy el llamado que le hacemos nosotros a los venezolanos, a todos los actores políticos, es que entremos en el camino de la sensatez, que nuestras diferencias seguirán siendo diferencias y no tenemos por qué claudicar en nuestras posiciones y en nuestras aspiraciones. Pero el momento nos llama, por ejemplo, cómo hacer con tanto dinero que tenemos fuera del país, bloqueado, confiscado, secuestrado, robado, para que puedan repatriarse esos capitales y podamos, por ejemplo, conformar un comité de contralor plural y que ese dinero regrese para el salario de los educadores, para el salario del personal de salud de todo el país, para la infraestructura, para los organismos de seguridad, para garantizarle seguridad a los venezolanos. Entonces, pareciera que unos dicen, bueno, que es que estamos en la crisis, que este gobierno no va a salir nunca. No, yo sí creo que este gobierno va a salir y tiene que salir por la vía del voto, como entró, porque no hay nada más que le duele a un gobierno como esto, que son autoritarios, que no respetan el más mínimo interés por las ideas ajenas. Bueno, derrotarlos con voto. Y con voto es que nosotros queremos sacar a Nicolás Maduro. Ahora,
la elección que toca en el 2024 es la elección presidencial. Claro. Yo le voy a decir a la gente que le vamos a permitir que Nicolás Maduro vuelva con su equipo a dividir a la oposición, a que esos sectores entonces sigan unos haciéndoles el juego del gato y el ratón como se lo hicieron durante 22 años, que se entendían, se cuadraban, se sentaban, dialogaban. Ahorita están haciendo lo mismo, se sientan, lo único que lo hacen fuera del país. Y asumir la tarjeta, nos toca hacer una pausa. Asumir la tarjeta de Primero Justicia en su momento no fue hacerle el juego, porque a quienes judicializaron los partidos se les atribuye yo puedo decirte con responsabilidad, Primero Justicia había renunciado al camino electoral. Y en la Constitución, si usted no va a procesos electorales seguidos como establece la Constitución, usted está proscrito. Sencillamente era un partido proscrito. ¿Qué hicimos nosotros? Los que teníamos verdaderos sentimientos justicieros, salir a la búsqueda de una tarjeta que estaba totalmente proscrita y no fue por nosotros. En ese camino, bueno, no fue posible por la judicialización. ¿Qué hicimos? Constituirnos en un movimiento que se llama Primero Venezuela. ¿Y por qué es Primero Venezuela y qué nos diferencia de otros partidos? Que nosotros de verdad creemos que tenemos que en estos momentos anteponer todos los intereses del país por nuestros intereses individuales. Yo creo que aquí el país no está para que los intereses partidistas de sectores sigan prevaleciendo mientras hay un país en crisis que nadie le habla cómo le vamos a resolver el problema a los funcionarios públicos para que el salario le alcance, cómo vamos a resolver el problema de la producción nacional, de la vialidad agrícola en todo el país, que está destruida. Sin producción nacional no se derrota la inflación, no se genera riqueza, no se estabiliza economía. De esas cosas son las que tenemos que hablarle al país. Y nosotros somos un movimiento profundamente nacionalista, que estamos en contra de ese bloqueo, de esas sanciones, porque son una excusa también para los que hoy están gobernando. Esas no son las únicas causas de la crisis que hoy tenemos en Venezuela, porque sabíamos que había una crisis preexistente. Pero Nicolás Maduro y quienes están gobernando, bueno, ahora se escudan detrás de esas sanciones que más del 80% de los venezolanos las rechazamos, no las queremos, no las aceptamos, porque es una forma de tutelar el liderazgo político. Y nosotros no aceptamos tutelaje ni chino, ni rusos, ni cubanos, ni europeos, ni norteamericanos. Nos toca hacer una pausa. ¿Cómo se le llega a ese ciudadano? Porque estamos viendo unos números bastante preocupantes de lo que está pasando en la política nacional. Números de ciudadanos que en un 70% quieren algo que no venga ni del chavismo ni de la oposición, que en más de un 40, un 50% no se sienten identificados con ninguna organización política. Líderes políticos que tienen 80 puntos de rechazo. Algunos no aparecen ni siquiera en las encuestas. Es el caso de quienes, por cierto, han puesto su nombre para ser candidatos presidenciales. ¿Qué hace Primero Venezuela? ¿Qué hace la política para cambiar esa realidad? Porque estamos en un debate de primarias, pero ¿quién va a votar en esas primarias si nadie convence a la gente de que ese es el camino? Que es un tema clave también para desarrollarlo. Nos toca hacer una pausa. De regreso seguimos con nuestro invitado Luis Parra, diputado de la Asamblea Nacional y del Partido Primero Venezuela. Y hay algunas preguntas también para nuestro invitado que las leemos al final de la siguiente parte del espacio. Recuerden, @EnContextoPiso es nuestra cuenta.